Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal y como les habíamos anunciado, hoy tenemos un plato fuerte, realmente muy interesante nuestra entrevista central con la magistrada Mayra Medina, quien es Procuradora General titular de la Corte de Apelación de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Distrito Nacional. Y usted me dirá, bueno, mucha responsabilidad, sí. Sobre todo mucha responsabilidad porque está en el casco urbano, a donde realmente muchas cosas podrían ocurrir y que no todas salen a la luz pública. Así que bienvenida, magistrada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, encantada de estar acá. Bueno, de verdad que nosotros tenemos ahí esa inquietud de, se podría decir, cuáles son aquellos derechos que más se vulneran en la República Dominicana para niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los que ustedes más están tratando actualmente? Bueno, aquí hay un asunto que tenemos de origen y es el descuido de los padres en cuanto a la declaración de nacimiento de los niños. Un asunto que se está trabajando, que se ha avanzado, pero que todavía nos falta lograr mucho más. Sobre todo que hay que crear la conciencia de los padres o tutores para que hagan la declaración oportuna de sus niños. Mira, ese es uno de los temas. Pero qué interesante esa parte. Y con todo lo que trabajó Roberto Rosario para el registro civil, y con esta modalidad de que los niños del hospital deben salir ya o sea, con su declaratoria de nacimiento, ¿qué está ocurriendo en esa parte? No, realmente se ha avanzado. En esa parte que te decía que se ha avanzado, pero estamos trabajando con todos esos que no se habían dado, más los que nacen ahora, que ya incluso hay un plan sumamente interesante y que se está aplicando en toda su magnitud, que ahí estamos involucrados varias instituciones, pero resulta que estamos hablando de historia, de lo que ha pasado en la República Dominicana. Sí. Es decir, tenemos todavía casos que no se han terminado de recopilar. Tenemos ahí la Junta, tenemos al Ministerio Público también involucrado, tenemos también al Consejo Nacional para la Niñez también involucrado. Sí, varias instituciones que estamos trabajando en el tema, pero aún nos falta, y lo más importante es la conciencia de los padres para hacer ese registro oportuno. Y cuando vemos, por ejemplo, que ya está en los hospitales, o sea, aún estando en los hospitales, los padres salen sin declarar los niños. Tenemos madres sobre todo, que no tienen registro de nacimiento. Ahí es donde está la más grave dificultad. Es decir, no es porque la institución encargada no esté haciendo el registro inmediatamente en los hospitales, es que tenemos atrás madres, sobre todo las madres, porque el niño puede ser registrado sin la figura paterna que lo reconozca en ese mismo instante. Pero la madre que no tiene acta de nacimiento, como también tenemos adolescentes, ahora que son madres, que no tienen su documento de identidad. Entonces, ahí es donde es una cadena. Entonces, esa adolescente o esa mujer no fue declarada por su mamá porque resulta que su mamá tampoco tiene acta de nacimiento. No tiene documentos. Entonces, en eso es que está trabajando el país, en erradicar toda esta historia desde atrás para ponernos a la par y realmente para poder llegar al día. Por eso que estamos como Estado invirtiendo esfuerzo, dinero, para realmente poner esto como debe estar, porque es un asunto histórico. Sí, y cuando vemos el caso, ¿cuáles casos se dan más? A ver, tenemos aquí un porcentaje muy alto de parturientas haitianas y podríamos decir que el caso que se da, tomando en cuenta de que no tienen documentación, o sea, ¿está en equilibrio o ese no es el problema de ustedes? O a lo mejor ustedes no tienen ninguna confusión entre la cantidad de mujeres que dan a luz sin ningún tipo de documentación. O sea, el que no está declarado con acta de nacimiento muchísimo menos va a tener una cédula. Claro. Entonces, si no tenemos una persona que dio a luz un hijo con una documentación, muchísimo menos va a declarar el bebé, ¿verdad? Entonces, ese % se da más en personas que a lo mejor que no se identifican ni tan siquiera su nacionalidad, o se da más en las dominicanas. Ahora mismo en los registros civiles. Ese es un dato que no lo tengo concreto para saber si se da más en las dominicanas o en los extranjeros, pero sí te puedo decir que en los últimos años ya las dominicanas o los niños dominicanos están siendo registrados
inmediatamente. Pero te hablo de años atrás en que los padres no lo hacían con la rigurosidad ni con la experticia que se hace ahora, que inmediatamente se nace, se registra en el lugar de nacimiento, es decir, el hospital, la clínica. Y claro está, en el Distrito Nacional se da en menor cantidad también, porque me imagino que pudiera ocurrir en los pueblos que esa historia de adolescentes y de jóvenes madres no estén con sus documentos, con su acta de nacimiento, con su cédula a su vez, para poder registrar a ese niño o esa niña. Ok, cuando hablamos de un adolescente, de una madre adolescente, en el caso de ustedes, como Procuraduría, o sea, y de niñas, niños y adolescentes, ¿qué cantidad, o sea, y en qué porcentaje ustedes ven casos de niñas embarazadas que van con reportes de violaciones, a lo mejor por menores, porque sé que ustedes solo trabajan la parte de los menores, porque una niña violada por un adulto o embarazada de un adulto se trata casi siempre por la Procuraduría General? O sea, y me gustaría saber en el caso de ustedes, niños, niñas y adolescentes, si se les da ese caso y en qué orden. En el caso de las niñas y las adolescentes abusadas sexualmente, realmente van a las fiscalías ordinarias. Y ese número ya lo manejaré directamente las fiscalías o a su vez la Procuraduría General de la República. En el caso de nosotros, del distrito, que nos llegan casos de adolescentes embarazadas o adolescentes ya madres, es un % que no es tan alto. Yo digo que será porque el distrito tiene otro marco de accionar en cuanto a las actividades de los adolescentes. Claro, tenemos algunos sectores un poco populosos, pero que inclusive los más populosos corresponden a la provincia de Santo Domingo. Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, pero nos llega en el tema de que ellas van por el régimen de visita o por la guarda de ese niño o esa niña. Entonces, ahí es que nos damos cuenta y detectamos cuando esa adolescente no está con su registro de nacimiento y a su vez no tiene cédula y por ende entonces arrastra a su hijo o hija cuando va a requerir uno de esos servicios, como te decía, sobre la guarda, régimen de visita. Pero no es, en el distrito no es tanta la cantidad. O sea, por ejemplo, cuando alguien va a trabajar o a solicitar un padre, el tema de eso, de la guarda del niño y todo lo demás, ¿lo hacen a través de ustedes? Claro, la ley es la ley 136-03, que es el Código del Sistema de Protección de los Niños y Adolescentes, establece que deben agotar una fase conciliatoria. En esa fase conciliatoria se inicia y la debe agotar el Ministerio Público. Ellos van, dicen lo que requieren, van por diversas cosas. Pues tenemos una gama de... ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos, aparte de las que te indiqué, tenemos que ellos quieren reconocer a sus hijos, y si está reconocido entienden que no, que tienen duda, que quieren hacer una prueba de ADN. Es decir, la ley se hace mucho aquí prueba de ADN en la República Dominicana, sobre todo aquí en el marco del distrito. Realmente... ¿Cómo en qué orden, más o menos? O sea, ¿cómo ustedes lo manejan en el distrito? Porque yo sé que ustedes se refiere mucho al área que le corresponde. Sí, mira, por ejemplo, llevándolo como del 1 al 5, él estaría en el número 4. O sea, un 4, más o menos del 1 al 5, un 4. Un 4. Podríamos decir que del 1 al 10, un 9. Entonces. Pudiera ser. Exacto. O un 8. Un 8. Sí, podría ser un 3. Porque ellos van en diferentes vertientes. Van pensando primero o requiriendo, que ellos quieren reconocer a sus hijos. Entonces, porque la madre, ellos entonces piden el reconocimiento. Ahí entonces hay un tema de duda que entra a veces entre ellos y se envía a hacer la prueba de ADN. Como también que están ya reconocidos por ellos y entienden que por una razón u otra tienen que hacer la prueba para realmente demandar en desconocimiento. No, ya incluso es para demandar en desconocimiento y se requiere que una prueba científica como la prueba de ADN determine si realmente o confirme si no o sí, es el padre. Entonces está ese tema, se da con mucha frecuencia en ese sentido, pero las demandas mucho más hartas son las de guarda y régimen de visita. También tenemos el tema de la autorización de viaje, un tema incluso que se pone muy ahora fuerte en estos días, previo a las vacaciones de verano. Sí, porque la gente quiere. Y me gustaría saber, igual, en el Distrito Nacional, ¿por dónde anda este régimen, o sea, esta búsqueda de padres
por la visita a los hijos o por ser ellos el custodia? O sea, ¿cómo está? O sea, en comparación. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio hasta del 1 al 10, que es un promedio, casi una muestra. Sí. Te puedo hablar del distrito, que es donde sí, claro, del distrito. Es alta. Es alta. Los padres están cada vez más involucrados en la crianza de sus hijos. Pero qué bueno. Y eso es una parte que nos satisface como país. Claro. Porque estar el padre involucrado continuamente en cómo está su hijo, que si está bien cuidado, que si está bien alimentado, que si está yendo a la escuela, que si lo descuidan, que si lo están maltratando. Sí. Ellos querer tener ese contacto continuo con sus hijos. Y muchas demandas en guarda de los padres, muchas demandas también. Ha crecido con el tiempo. Dígame cuánto es mucho. Recuerda que mi traje de periodista yo no lo puedo soltar. Entonces, dígame cuánto es mucho en el Distrito Nacional, bueno, más para o menos. hablarte un poco de historia, Ajá. yo inicio en la jurisdicción en el 1996. Ok. O sea, usted tiene mucho tiempo sí, ya ahí. Y te puedo decir que en los últimos 5 años ha incrementado bastante y estamos hablando de un 10, de un 1 al 10, un 9. Un 9 de los padres reclamando su régimen de visita, los padres solicitando también en su momento, por algunas circunstancias que entiendan prudente o necesaria a ellos, la custodia. Es decir, ha crecido bastante, es el involucramiento de los padres y eso es positivo para la crianza de nuestros hijos, porque es importante que tanto papá y mamá estemos involucrados en esa crianza, porque es saludable y la ley lo que procura es que el niño crezca saludable, de su desarrollo emocional, psíquico, físico y sexual también. Así mismo es. Entonces eso es muy importante, que los hombres y las mujeres pues estén, ¿verdad?, involucrados en lo que es la crianza y la formación de los hijos, pero sobre todo en que se preocupen por quién los va a tener. Nosotros vamos a hacer una pausa de publicidad, magistrada, pero cuando retornemos vamos a hablar de aquellos niños que los padres no están tan involucrados o que están mirando, que están siendo vulnerados sus derechos y que no le están poniendo el más debido cuidado. Vamos a analizar este tema un poquito engorroso, ¿verdad?, socialmente, pero que también lo vivimos. Así que hacemos esta pausa de publicidad y ya volvemos.